ya la coincidencia se pone sospechosa. Como no podemos probar si se copiaron o no se copiaron, vamos a ser sinceros. Lo que sí hacemos en esos casos es, obviamente, dejar la nota que está y marcarlos en nuestra lista. Si en la segunda parte, digamos, en el segundo parcial, estas mismas personas vuelven a coincidir, ahí ya, como insisto, seguimos sin saber, lo que hacemos es tomarles oral. Y ahí vamos a saber si nos estamos equivocando en pensar que 2 veces coincidieron con la misma nota y los mismos ejercicios, o que realmente no fue así. ¿Mm? Es decir, la primera vez la dejamos pasar, pero la segunda no. Y la materia para probarla necesitan una segunda parte. ¿De acuerdo? No estoy acusando a nadie. No sé si los que produjeron esto en el parcial de práctica están o no están. No sé, lo marqué en su momento y ahí quedó. Pero considérense notificados, digamos. Con buena onda se los digo para que tengan cuidado. ¿Está claro lo que dije? Con onda, aunque no parezca. ¿Sí o no? Que alguien conteste, o ya se fueron todos. No, no, sí, sí, está claro, profe. Bueno, ojo con eso, chicos. No tiren, como decía mi madre, no tiren de la piolita. No tiren de la piolita y bueno. Fíjense que nosotros somos acá 22, últimamente no estamos llegando ni a 30, ni acá ni en la práctica, y a los parciales se presentan 50 y pico. Es decir, que hay gente que la está haciendo libre. Y si este curso fuera regular, no pasaría nada. Pero es promoción. Pero bueno, ahora ya quedaron las cartas tiradas, ya quedó filtrada la lista, y bueno, ya están los que continúan en promo o los que continúan en promoción. ¿Mm? Pero ojo con los exámenes. Ojo. No, no sean tan descuidados, digamos. Con esto no estoy diciendo que se copien, eso es algo que no podemos, dominamos en parte, pero cuando ya es una cosa muy alevosa y ya ahí nos suena muy raro. Y tenemos todo el derecho de tomar oral, ¿de acuerdo? Más que nada porque es promoción. ¿Mm? Eso es. Y ahí se descifra. Si está todo bien, sigue, no pasa nada, digamos. Hay que Ustedes me pueden decir, bueno, ¿y por qué no puedo coincidir con otro en los mismos ejercicios? Sí, totalmente de acuerdo, pero como entra ya en calidad dudosa que suceda 2 veces, no pasa nada. Si en el oral demuestran que saben, listo, ya está. Mala mía. Y si en el oral demuestran que no saben un pomo de nada del tema, mala de ustedes. Pero bueno, sucedió solo con 2 personas, así que, insisto, el que le quepa el ensayo que se lo ponga, los demás, si no hicieron nada, olviden esta charla. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a seguir. Nosotros la clase pasada habíamos dejado en que nosotros sabemos que son máximos y mínimos absolutos, máximos relativos, tenemos teoremas, sabemos cuándo una función crece o decrece en función de la derivada, sabemos cómo encontrar máximos y mínimos absolutos, si la función es continua y el intervalo es cerrado, que fue lo último que hicimos. Sabemos que si tenemos extremos relativos hay ciertas propiedades, que me lo dice Fermat, que después me lo concluye otro, pero nosotros tenemos que ver cómo encontrar los máximos y mínimos relativos. Nosotros dijimos, bueno, encontremos los puntos críticos. Dentro de esos puntos críticos, dentro de todos esos valores que son donde la función, puntos del dominio en el cual la función es cero o no, perdón, la derivada es cero o no existe, son candidatos a ser extremos relativos. Tenemos que descifrar de todos esos que encontramos cuáles sí y cuáles no. Pueden quedar todos, pueden no quedar ninguno. Porque recuerden, si son extremos relativos, entonces la derivada es cero o no existe.
Pero si la derivada es cero o no existe, no quiere decir que sean extremos relativos. Si la derivada es cero, el ejemplo es x cubo en cero. Tiene derivada cero y no hay ningún máximo ni ningún mínimo. Y si la derivada no existe, podría ser un punto, un extremo, como si fuera el valor absoluto, pero podría haber funciones que la derivada no existiera y no tuviera un extremo. Entonces, con todo lo que aprendimos hasta ahora de los crecimientos de la derivada, esperen un cachetito. Vamos ahora sí a dar la técnica para encontrarlos. Toda esta parte de análisis de función lleva mucha teoría. Fíjense que hace rato que estamos hablando de esto, vinieron los teoremas, vino Rolle, vino Lagrange, vinieron sus corolarios, mucha cosa vino. Para el cálculo es una técnica. El tema es que esto involucra mucha teoría. Los que van solo por cursada van a aprender la técnica y seguro que lo van a hacer bien. Obviamente los que van en promoción tienen que saber toda la teoría. Independientemente de eso, el que ya va por la cursada en el final va a tener que saber toda la teoría de esto. Lo que quiero decir es que hay que separar, porque a la larga van a fijarse que esto es una técnica. Pero si uno pregunta y empieza a indagar sobre esto, lleva mucha teoría. Entonces no se engañen. Porque saberlo hacer, les digo por experiencias que hay en los finales, por saberlo hacer no quiere decir que sepan la teoría. Ojo, porque en algún momento tienen que dar la teoría, no hay vuelta. Bueno, si a continuación presentamos un criterio que resulta ser condición suficiente para que una función continua alcance en un punto crítico un extremo relativo. Entonces dice, si f continúa en un intervalo i y sea c un punto del intervalo que es crítico. No es cualquier punto, es un crítico. Yo tengo la bolsita de los críticos. Los agarro y tengo que ver algo. Una de las maneras de ver para clasificarlo es este criterio. Entonces dice, si la derivada es positiva para todo x menor ese número y negativa para todo número mayor, es un máximo. ¿Por qué? La demostración es muy sencilla. Si la derivada es positiva en este intervalo, quiere decir que la función acá crece. ¿Crece hasta dónde? Hasta c. Y si la derivada es negativa de c en adelante, quiere decir que en ese intervalo decrece. Y nosotros sabemos que si una cosa sube y baja, en el punto que se produce la subida y la bajada, hay un extremo. Será un máximo o será un mínimo si se cumple que a izquierda es negativa y a derecha es positiva. Entonces, acá está escrito formalmente. Si la derivada es positiva, quiere decir que f crece en este intervalo. Quiere decir que si crece, f en x es menor que f de c para todo x acá. Y acá, como va a ser negativa, va a decrecer. Entonces hay un máximo, no hay vuelta. El criterio es muy simple y nos va a recontra servir. Es un criterio, es el más fácil. Después está el criterio de la derivada segunda, pero ese no se puede aplicar siempre. Este se puede aplicar siempre. Una vez que tenga un crítico, sea por derivada cero o que no exista, se puede aplicar. En cambio, el último criterio que vamos a ver, la derivada segunda, sí, la derivada se puede aplicar solo a los críticos cuya derivada es cero. Esto es más general. Como dice acá, observación. Cuando se dispone de algún resultado, es importante verificar el cumplimiento de las hipótesis. Como siempre les decimos. En el ejemplo que sigue veremos que si se aplica el criterio de la derivada primera a la ligera, es decir, a lo bestia, se puede arribar a conclusiones incorrectas. ¿Cuáles son? Esperen que lo grabé y me quedo. Pide que la función sea continua en el intervalo y el punto sea un crítico. Esas son las hipótesis que pide el criterio de la primera. Esta función, ¿sí?, no es continua,
en cero, es decir, que su derivada no existe. Está bien, el punto x igual a 0 sería un punto crítico. Pero lo que no está cumpliendo esto es que la función sea continua. Entonces, si uno no mira eso que no es continua, ¿qué diría? Bueno, acá decrece y acá crece. Entonces en cero hay un mínimo y no hay ningún mínimo en cero. ¿Por qué? Porque alrededor de este hay valores más grandes y más chicos. Entonces, como se dice, ojo, la función no es cuestión de encontrarle lo crítico a todo el mundo. El criterio de va primera es si la función es continua, le encuentro los críticos y analizo por el criterio. Si no, no es cuestión. Me dan una función, me tiro a buscar los críticos y analizo. Porque pueden concluir cosas erróneas. Entonces, los puntos críticos son candidatos a ser extremos de la función, eso ya lo dijimos. Es una bolsa de números en las cuales vamos a tener que descifrar cuáles sí y cuáles no. Y lo vamos a hacer con el criterio de va primera, cuando se pueda aplicar. Intervalos de crecimiento es donde crece la función y donde decrece, ¿no? Generalmente se puede preguntar, hallar los intervalos de crecimiento, automáticamente se asume que es donde crece y donde decrece. A veces se pregunta los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Pero si solo figura la frase los intervalos de crecimiento, tienen que darlos donde crece y donde decrece. Máximos y mínimos relativos de esta función. Porque si yo tengo los intervalos donde crece y decrece, y la función es continua y toda la historia, puedo tener los máximos y los mínimos relativos por el criterio de la derivada. Entonces, toma esta función, dominio de los reales. Para encontrar crítico está bueno en los reales porque todos son críticos, todos los que encuentre van a ser. Buscamos los x del dominio donde la derivada es 0. O la derivada no existe. Es un polinomio, así que la derivada existe en todos los puntos. Derivamos, factorizamos, tenemos que ver dónde esto es 0, factorizamos y sacamos x0 o x3. Entonces, ya vimos que el signo de la derivada nos indica dónde la función crece y decrece. Los puntos críticos donde la función es derivable son los ceros de la función f' de x. ¿Qué dice? Los puntos críticos donde la función es derivable, son los ceros de la función. Los puntos críticos donde no es derivable también nos indican un posible cambio. Lo que está diciendo acá es que los candidatos son los que derivada cero o no existe. En ese punto la función no es continua, presenta un pico cuando no es derivable. Por lo tanto, los puntos críticos no dividen el dominio en subintervalos de crecimiento. Lo que está diciendo esto es lo siguiente. Vamos, yo los voy a traducir, pero esperen que no abrí el LiveOR, que obviamente no me va a funcionar, pero vamos, tengamos fe. Esperen que ahora lo hago. Esperen que esto para variar no me funca. Ay, Dios. Esperen. No.
Bueno, no. Vamos a entrar a esta. ¿Ven la pizarra esta de...? Sí, 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 se ve. profe. No sé ni dónde estoy yo acá parada. Tengo un lío. Ahí está. Bueno, lo que está diciendo esto es lo siguiente. Ustedes tienen un dominio. Y encontraron puntos críticos. Vamos a suponer que encontraron esto. Nosotros sabemos que estos puntos son candidatos a ser extremos. Pero ¿cómo vamos a usar esto? En este intervalo vamos a poner acá que encontramos 4, x1, x2, x3, y x4. Nosotros sabemos que si x es extremo, cómo me cuesta escribir con esto, entonces, extremo relativo, ¿no? Estamos con los relativos. Entonces, x es crítico. Punto crítico. Problema, como ya sabemos, que nosotros tenemos los críticos. Y no sabemos, esto no implica esto. Entonces, tenemos la bolsita de los críticos. Los metemos ahí. En el intervalo formado entre... Bueno, vamos a poner que esto sea menos infinito y se vaya infinito, no importa. O sea AB, no importa, es lo mismo. En este intervalo, la función tiene que crecer o decrecer en todo el lugar. ¿Por qué? Porque si en este intervalo cambiara el crecimiento, yo tendría un extremo. Y si tengo un extremo, tendría que haberlo encontrado como crítico. Si yo solo encontré este fue el primero, en este intervalo la función tiene que crecer o decrecer. ¿Entienden eso? Sí, sí. Lo mismo en este intervalo, lo mismo en este, lo mismo en este. Es decir, que el crecimiento en cada subintervalo tiene que ser crece o decrece acá. Acá crece o decrece, acá crece o decrece, acá crece o decrece. No puede cambiar el crecimiento. ¿Por qué? Porque si no hubiera saltado como punto crítico. Es decir, que uno, si lo hace pensando así, tiene que apostar a que todos los puntos críticos que encontró están bien encontrados. Otra manera, para no sufrir el haberse equivocado en un número, es hacerlo en forma analítica, es decir, agarrar la función, derivarla y fijarse dónde es positiva. Pero a veces el cálculo puede ser muy engorroso. La derivada puede ser espantosa y no tengo ni la más pálida idea de cómo saber dónde es positivo o negativo. Lo hacemos más fácil aplicando esta idea. Pagamos el precio de que si en vez de ser este el crítico era este, vamos a meter la pata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque basándonos en la idea de que los críticos están exactamente calculados, es decir, no me equivoqué en el cálculo, estoy diciendo que en este intervalo la función tiene que siempre crecer o siempre decrecer. El crecimiento o decrecimiento me lo da el signo de la derivada. Entonces, en este intervalo, para todos los números, la derivada en esos puntos tiene que ser positiva o siempre ser negativa. No puede cambiar. Usando eso, nosotros decimos, bueno, agarro un número que está acá, cualquiera, y evalúo, vamos a poner Z, y evalúo f en Z, f', perdón, en Z. Y me fijo qué signo tiene. Si el signo de este es positivo, quiere decir que la función, si yo encontré bien los puntos, para todos los puntos de acá es positiva. Por lo tanto, crece. Profe, ¿Por qué? Sí. una pregunta.
Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, el intervalo menos infinito x1, nunca puede haber un cambio de crecimiento o de crecimiento, porque si no existiría otro punto crítico. Claro, Por porque eso, o sea, sería claro, un extremo. claro, Y si es ok. un extremo, es un crítico. Entonces digo, yo apuesto toda la guita que tengo a que estos son los únicos críticos que tiene la función. Entonces, acá no puede haber un cambio de crecimiento. Y ahí Porque me si no, aseguro que, me claro, tendría y que ahí haber saltado. Claro, me tendría que haber saltado un crítico. claro, ¿Sí? entonces me aseguro que por lo menos en ese intervalo van a ser todos o positivos o negativos. Y en el La capaz que en el derivada, x1, claro, la claro, derivada, ese la signo. claro. Bien. Entonces, como yo me estoy jugando y apostando a que los críticos son esos y no me equivoqué, con tomar un número que me haga la cuenta más fácil, me fijo qué signo tiene la derivada. Un representante, porque todos tienen el mismo signo de la derivada acá. Entonces, con que tome un representante, ¿cuál es el que haga la cuenta más fácil? Cualquiera. Le miro el signo y digo, positivo, entonces crece en todos lados hasta acá. Lo mismo hago acá, lo mismo hago acá, acá y acá. ¿Está? Esa es la idea. ¿Se entendió? Porque eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí o no? Despertad, que estamos en clase. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, y eso que está aplicado ahí. Veníamos con la función esta polinómica, no me acuerdo ya ni cuánto era, ¿cuál era? Esta, la derivamos y encontramos los críticos. Entonces, como dice acá, los puntos críticos, bien hallados, nos dividen el dominio en subintervalos de crecimiento constante, es decir, en subintervalos donde la función crece o decrece siempre. ¿Mm? Entonces, ya encontré los críticos, 0 y 3. ¿Cuál es mi dominio? Menos infinito, infinito. Entonces separo el dominio de menos infinito a 0, de 0 a 3, de 3 a infinito. Y estos números los dejo aparte porque pueden llegar a ser extremos. Entonces, fíjense, en este intervalo, el signo de la derivada tiene que ser positivo o negativo. Lo evalúo en -1. Evalúo esto. No me interesa el signo, ni el valor, digamos. Yo, si no tengo calculadora, no me interesa si me dio -16 o -84. Yo miro acá y puedo decir, en este caso, en -1. Este número negativo me va a dar -4 y este número positivo. Positivo por negativo, negativo. El signo de la derivada es negativo acá. Por lo tanto, es estrictamente decreciente. Me fijo acá, que es el otro costado. Tomo 2 como representante. Este número es positivo y este número es negativo. 2 menos 3 menos 1. Quiere decir que la derivada me dio negativa. Es estrictamente decreciente. Entonces, este crítico, antes del crítico, viene bajando. Y después del crítico, sigue bajando. Conclusión, este era un crítico que no me servía. Como son candidatos, este crítico no es. Veamos en 3. A la derecha de 3, tomo como 4 el representante, esto es positivo, es estrictamente creciente. Entonces, de 0 a 3 decrece y de 3 a infinito crece. Por lo tanto, acá se alcanza un mínimo local. Es decir, que de los dos críticos que teníamos, uno era extremo y el otro no. Podrían haber sido los 12 o podrían no haber sido ninguno. ¿Está claro? Hay que tener claro que son candidatos. Y ahí los encontré. Entonces dice, esta función, ya la perdí, esta función tiene un mínimo relativo en 3. No tiene máximo relativo, no tiene nada. Tiene solo un mínimo relativo en 3. Entonces pregunta, ¿y si quiero los absolutos? Bueno, para hallar los absolutos,
me falta analizar qué le pasa a los extremos. En este caso los extremos son más o menos infinitos, digamos. Tengo que meter un límite. Entonces, ¿cómo dice? ¿Cómo hago para encontrar los absolutos? Recuerden que los absolutos están entre los críticos o pueden estar en las puntas. Uno no sabe. Y cuando nosotros encontramos críticos, lo que hacemos es analizar el interior. Es decir, que lo que nos queda pendiente es ver qué le pasan las puntas a la función. Y ahí el valor más grande es el absoluto, el valor más chico es el absoluto mínimo, si las puntas están, no están y todo listo. Acuérdense cuando veíamos al principio la recta. Y depende qué dominio le ponemos a la recta, tiene máximo, tiene mínimo, no tiene máximo, no tiene mínimo, lo que fue. Entonces, calculamos la derivada. Hallamos los puntos críticos y se hallan los máximos y mínimos locales, aplicando el criterio de la derivada, que es este. Entonces, ¿qué nos falta ver? Los extremos. Si el intervalo es cerrado, se compara f de A, f de B y f en todos los máximos o mínimos locales que encontré. Si en este caso, por ejemplo, el intervalo fuera, porque lo definió, menos 4, 8, evaluaría la función en menos 4, la función en 8 y lo que vale la función en 3. El más chico va a ser el mínimo absoluto y el más grande va a ser el máximo absoluto, porque están los extremos. Si el intervalo es abierto, tengo que comparar f de 3 con el límite a los extremos. En este caso sería más infinito y a menos infinito. Si esto me da 8, este 7 y el otro me dio menos algo, ahí tengo el máximo o el mínimo absoluto. Si estos se van a infinito o a menos infinito, la función no tendría ni máximo ni mínimo absoluto. Si el intervalo es semiabierto, evalúo en A, evalúo en los críticos y en el que está abierto tomo límite. Y siempre es la misma idea, comparo esos números. Lo mismo si es abierto del otro lado. En el ejemplo anterior el dominio es menos infinito infinito. Y encontramos un mínimo local, f de 3, que era menos 27. El dominio es abierto. Debemos calcular límite a menos infinito y límite a infinito. Lo calculamos. Límite a menos infinito, ustedes saben que estos son polinomios, así que se van al mismo demonio, hay que ver si a más o a menos. Bueno, límite a menos infinito, factoreamos, hacemos la cuentita y va a infinito. Y en infinito va a infinito. Entonces, el más grande de todos va a ser el absoluto, como se va a infinito no va a tener máximo absoluto, pero tiene mínimo absoluto. El mínimo que encontramos ahí, relativo, resulta ser el mínimo absoluto. Supongamos que este nos da infinito y este menos infinito, en ese caso no hubiera tenido mínimo absoluto. ¿Se entiende cómo analizar las puntas para sacar los absolutos una vez que saqué los relativos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Lo único que me faltan son los extremos. Fíjense, si el dominio, esto es lo que yo les decía hoy, si el dominio hubiera sido menos 2, 5, cerrado, hubiéramos comparado f en este extremo, f en este extremo y el f que ya teníamos como mínimo absoluto. F en menos 2 nos hubiera dado 48, f en 3 nos hubiera dado menos 27 y f en 5, 125. En este caso, mínimo absoluto en 3 y máximo absoluto lo toma en 5, que vale 125. Si el dominio hubiera sido cerrado y abierto acá, hubiéramos tomado límite, nos hubiera dado 125, la función está definida, y en este caso hubiéramos tenido un mínimo absoluto en 3 y no hubiera tenido máximo absoluto. Por eso volvemos como al ejemplo de la recta, ¿sí? Va a depender de qué dominio le ponga. Pero ustedes cuando hacen criterio de derivada primera lo hacen en el intervalo abierto. Recuerden que no derivan en los extremos.
Entonces los críticos se encuentran en el interior del intervalo. Una vez que los encuentro, divido el dominio en subintervalos poniendo los numeritos y analizo el signo de la derivada con un representante en cada subintervalo. Si la función a derecha e izquierda cambia el crecimiento del crítico, es un máximo o un mínimo, depende cómo cambie. Si no cambia el signo, no es nada. Era un candidato que se quedó en el camino, perdió la votación, y así seguimos en todas partes. Esos son para relativos. Si me piden relativos y absolutos, me falta ver lo que pasa en los extremos. Comparo F en todos los relativos que me dieron, más F en los extremos. F en los extremos quiere decir, si los extremos están incluidos, evalúo. Y si están abiertos, tengo que hacer límite. Y ahí tomo el más grande, es el máximo absoluto, y el valor más chico es el mínimo absoluto. Obviamente, como vimos hoy, si los límites en los extremos se te disparan a más y menos infinito, chao. Si se disparan a más, uno a más y uno a menos, no hay absolutos. Si se disparan dos al infinito, puede haber un mínimo absoluto. O al revés. Eso depende, no hay una regla. Pero esa es la técnica para terminar encontrando los relativos y los absolutos. Volvamos a... Bueno, te voy a borrar. Ahora bien, yo tengo una función, encontré este crítico, y haciendo la técnica de recién, noté que acá la función crece, acá la función decrece y acá la función crece. Es decir, que si acá crece y acá decrece, acá hay un máximo relativo, y si viene bajando y cuando llega a X2 empieza a subir, hay un mínimo relativo. Ese es el resumen de lo de recién, hablando de relativos. Ahora bien, una función crece. Puede crecer así, o podría crecer así. Es decir, puede tener lo que se llama una concavidad o una convexidad. Como ya les dije el otro día, esto, digamos, esto así, esto crece y decrece, pero no importa, o así. Uno de estos es cóncavo y el otro es convexo. Como ya no insisto en querer aprender cuál es cóncavo o convexo, vamos a decir cóncavo hacia arriba, en realidad siempre se les toma así igual. Cóncavo hacia arriba, que sería esta, cóncavo hacia abajo, o convexa hacia arriba, convexa hacia abajo. Entonces, que nosotros tengamos que la función crece y viene de acá, vamos a poner, y llega acá. La función podría ser esto. Bueno, se supone que acá no creció, además me fui para atrás. Pero podría ser una cosa así. Crecer y cambiar la convexidad. Vamos a poner de acá, que crezca. Cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Estos se llaman regiones de convexidad o de concavidades. Una vez que nosotros tengamos estas regiones de convexidad o concavidad y tengamos los crecimientos, vamos a poder tirar un dibujo. Porque yo sé que acá hay un máximo, vamos a poner que esté acá, pero no sé cómo hacer el dibujo. Porque podría ser así, podría venir así, podría venir vivoreando, ¿no? Varias veces.
Eso no lo sé. Y eso lo vamos a estudiar con las convexidades. Y eso está relacionado a la derivada segunda. Lo que quiero aclarar acá, antes que nada, igual está escrito, pero para empezar a sacarle del bocho eso que confunden, nosotros llamamos a los puntos en los cuales la derivada es cero o la derivada no existe, llaman puntos críticos. Oh, chicos, qué complicado que es esto. Críticos, que son candidatos a extremos. Y ya aprendimos cómo descifrarlos. Ahora, nosotros, y esto es lo que no quiero que confundan y después lean bien cuando tengan el apunte, porque son preguntas de teoría de siempre y que confunden. Confunden porque en realidad yo insisto que tendrían que haberse llamado de otra manera, pero bueno, yo no hice esto. Ni Barraza tampoco, obviamente, esto viene ya de la teoría. Nosotros vamos a buscar ahora puntos en los cuales la derivada es cero o la derivada segunda no existe. El mismo, pero en vez de primera, segunda. Y estos van a ser candidatos a lo que se conoce como punto de inflexión. Y acá viene la confusión de ustedes. Punto de inflexión, ahora lo vamos a ver, son los puntos en los cuales, vamos a poner así y así, vamos a poner que acá cambió la convexidad. Punto de inflexión se llama el punto en el cual la función cambia la concavidad. Viene panza para arriba y se produce panza para abajo. Este punto, esto pensado en un eje coordenado, ¿no? Ay, ¿por qué lo puse ahí? Esperen que puedo borrar, me parece, lo anterior. Acá. Esto pensado en un eje coordenado, uno diría, en este punto, la función cambia la concavidad. Eso es lo que se llama punto de inflexión. Confunden en que, como nosotros llamamos puntos críticos a los que hacían derivada primera cero o no existía, confunden que estos, que no tienen nombre, son los puntos de inflexión. No, estos no tienen nombre y son candidatos a puntos de inflexión. Lo que marea es esta palabra, puntos. Es como decir, digamos, confundir es como pensar, derivada de cero no existe, son extremos. No, son candidatos a extremos. Pasa que se llaman puntos críticos. Los puntos en los cuales la derivada de cero no existe son candidatos a puntos de inflexión, no son puntos de inflexión. No confundan esto con esto. Muy típica la pregunta. Pasaba en la presencialidad. Uno le dice, si la derivada es cero o no existe, entonces tengo un punto de inflexión. Por supuesto, no. Mentira, es un candidato. No confundan eso, porque si no después confunden todo y le pifian en una pregunta que es un regalo si uno lo tiene claro. Entonces ahora vamos a ver eso. Concavidad y punto de inflexión. Vamos a ver dos formas de definir la concavidad de una función. Las dos las pueden encontrar en las bibliografías o en otros textos, pero una para mí es más fácil para después hacer toda la deducción que viene atrás para poder encontrar esto. Las regiones de concavidad vamos a tener que hacer un mismo laburito que como hicimos los intervalos de crecimiento y los puntos de inflexión también.
Entonces, vamos a suponer, como dice acá, dos funciones crecientes. F es creciente y G es creciente. La primera definición de concavidad es, fíjense, coincide con esta explicación. Si es cóncava hacia arriba, si yo calculara las tangentes, quedan todas por debajo de la curva. Y si es cóncava hacia abajo, todas las tangentes quedan por encima de la curva. ¿Sí? Entonces, se dice que la gráfica de una función es cóncava hacia arriba, que sería la roja, en un intervalo i incluida en el dominio, si la derivada es creciente además de quedar siempre por debajo, fíjense que las pendientes de las tangentes cada vez se van haciendo más empinadas, en cambio en este caso se van haciendo más acostadas, van bajando. Entonces, se dice que la gráfica de una función es cóncava hacia arriba en un intervalo i incluido en el dominio, si la derivada es creciente sobre la gráfica, sobre i. Es decir, la gráfica de f de x queda por arriba de todas sus tangentes. Si la derivada primera es decreciente, es cóncava hacia abajo. Es decir, la gráfica queda por debajo de sus tangentes, que es esto. Entonces, piensen, ahora viene escrito abajo igual. Decir que la derivada es creciente, nosotros sabemos que si una función es creciente, entonces su derivada es positiva en ese intervalo. Si yo para saber si es cóncava hacia arriba, tengo que ver si f' es creciente, f' llamémosla g, tenemos que derivar esa función y ver dónde es positiva y negativa. Derivar a f' es encontrar derivada segunda. El signo de la derivada segunda me va a decir dónde f' crece. Recuerden, olvídense que es f', f segunda, lo que tengo una función h, donde sé que es creciente y si la derivada es positiva, crece. Entonces, ¿cuál es la derivada de f'? F segunda. Es decir, que acá vamos a hacer el mismo laburo, pero con la derivada segunda. Y eso es lo que me va a determinar si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Igual después lo escribimos. Hay otra función de concavidad que está buena, aparece en muchos lados, pero que no me sirve para la idea de, a mí me gusta la primera, que ya me está relacionando el signo de la derivada segunda y hace un parangón directo con lo que hicimos antes. Otra definición es, dada una función, ¿ven? Cóncava hacia abajo, todas las rectas secantes que se forman, las rectas secantes en una curva, recuerden que es la recta que pasa por dos puntos de la curva, quedan por debajo de la curva. ¿Ven? En este intervalo queda por debajo. En cambio, si es cóncava hacia arriba, las secantes en ese intervalo van a quedar siempre por arriba de la curva. Es parecida la definición. Y eso es lo que dice acá. Esa es otra definición. A mí me gusta más la primera. Son las dos válidas, por supuesto. Como dice acá, notamos que la definición 2 no es muy práctica para determinar el tipo de concavidad. Porque si yo uso esta definición tendría que probar que todas en este intervalo, todas las rectas secantes quedan por debajo de la curva. ¿Cómo probaríamos eso? Y habría que verlo. No es práctico, pero también es una definición. Entonces, la definición 2, esta última, no es muy práctica para determinar el tipo de concavidad de una función. Por tal motivo, adoptamos la siguiente propiedad que está estrechamente relacionada a las nociones estudiadas y es compatible con la definición 1, como les dije recién. Tengo una función f derivable dos veces en un intervalo. Si la derivada segunda es positiva, entonces es cóncava hacia arriba. Porque ser cóncava hacia arriba, según esa definición,
quería decir que f' crece. Y f' crece si su derivada es positiva en ese intervalo. Y queda más ligado a lo que venimos haciendo. Esta propiedad no tiene demostración como la otra. Esperen que... Tiene, digamos. Esta la pueden demostrar exactamente de la misma manera que es lo que yo les estoy diciendo. Si la derivada segunda es positiva en un intervalo, quiere decir que f' en ese intervalo crece. Y si f' en ese intervalo crece, la definición es que es cóncava hacia arriba. Punto. No hay mucha más demostración. La demostración está en toda la chacha. Bueno. Dice, la definición 1 dice, la gráfica de una función f de x es cóncava hacia arriba en un intervalo incluido en el dominio si la derivada es creciente en ese intervalo. Ya vimos que para saber si una función es creciente debemos analizar el signo de su derivada. Según esta definición, es cóncava hacia arriba si f' es creciente. Por lo tanto, debemos analizar el signo de la derivada de f', es decir, el signo de la derivada segunda. Ya se los dije 20 veces, pero bueno, ahí está escrito. Observaciones. El criterio anterior, porque esto en realidad es la propiedad que vamos a utilizar, se extiende al caso de funciones que estén definidas en cualquier tipo de intervalo, que incluya a uno de sus bordes o ambos bordes. Se necesita en esos casos que la función sea continua, por derecha o por izquierda, según el caso. Si la derivada segunda es 0, para todo valor de x, ¿sí? Significa que la derivada es constante. Recuerden que eso lo probamos después del teorema de valor medio. Si una función tiene derivada 0 en un intervalo, quiere decir que la función es constante. Acá me está diciendo que la derivada segunda es 0. La derivada segunda es la derivada de la primera. Entonces, la derivada es constante. Es decir, las pendientes de las tangentes son constantes. Entonces, quiere decir que es un tramo recto. Una recta no tiene concavidad. Esto es lo que se llama un punto de inflexión. Un punto C, f de C, es el punto de la curva, es un punto de inflexión si f de x es continuo en él y existe un intervalo abierto a b que contiene al punto, tal que f de x presenta diferente concavidad antes y después. No todo antes y después, porque esto puede subir, bajar y cambiar la concavidad, como los crecimientos. Alrededor del punto, por ejemplo, en este punto, ponerle que cambie la concavidad, un poquito antes tiene una concavidad, un poquito después tiene otra. El poquito podría ser hasta acá o podría ser hasta acá, porque esto podría ser así y después volver a subir. Como el extremo, es como un cambio local. En un punto de inflexión, una propiedad que tiene cuando tengo un cambio de concavidad es que su recta tangente, si existiera, deja la curva sobre ella en una parte y bajo de ella en el otro. Recuerden que cóncava hacia arriba, las tangentes, todas las tangentes están por debajo, cóncava hacia abajo, todas las tangentes están por arriba. Entonces, si yo tengo acá un punto de inflexión, que quiere decir, acá tiene una concavidad y acá otra, si acá es cóncava hacia arriba, las tangentes están todas por debajo. Y si acá es cóncava hacia abajo, las tangentes están por arriba. Entonces, es lo que dice acá. Su recta tangente, si existiera, deja la curva arriba y abajo en una parte y en la otra, alrededor del punto. A ver acá. En este dibujo, fíjense. Crece hasta acá, decrece hasta acá, crece hasta acá. Pero de acá crece, acá decrece, eso ya lo dije. Cóncava hacia abajo es hasta acá.
Y en algún momento gira esto, aunque no se note, viene bajando así y se empieza a abrir. Este es un punto de inflexión. Decrece de acá a acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero cambia la concavidad. Viene bajando con un envión y, viene bajando con un envión y da la vuelta. Eso es un punto de inflexión. En esta función hay un solo punto de inflexión. Hay un máximo acá relativo, acá hay un mínimo relativo y acá hay un cambio de inflexión. Es decir, que si acá hay un máximo y acá hay un mínimo, esos salieron como críticos, y me dijo que la función acá decrecía. De -1 a 1 decrece, pero cambia la convexidad, que era lo que les decía yo hoy cuando hacíamos el dibujito. Puede crecer y cambiar la concavidad. Hay que encontrarlos a esos. Condición necesaria para punto de inflexión. Volvemos a lo mismo. Antes teníamos que si teníamos un extremo, entonces la derivada en ese punto era 0 o no existía. Necesariamente, si tengo un extremo, la derivada de 0 no existe. Lo mismo sucede acá. Si f es una función 2 veces derivable, necesito, y f segunda es continua para todo x0, donde presento un punto de inflexión, entonces la derivada segunda debe ser 0. Este sería el equivalente a Fermat, pero para puntos de inflexión. Es decir, que si tengo un punto de inflexión, entonces la derivada es 0. Pero, como siempre, si tengo un punto en el cual la derivada segunda es 0, no es suficiente para decir que es un punto de inflexión. ¿Se acuerdan? Este es el equivalente a Fermat, que decíamos, extremo, entonces la derivada es 0. Pero que la derivada sea 0 no implica que sea un extremo. Ejemplo, x cubo. Acá ponemos otro ejemplo, x cuarta. La derivada segunda de x cuarta es 12x cuadrado, donde 0 en 0. Y x cuarta es como una parábola, pero más empinada. Es una parábola, pero como x cuadrado, pero más empinada. En 0 no tiene un cambio de concavidad. Esto siempre es cóncava hacia arriba. Entonces, volvemos a tener lo mismo de antes. Digamos, tenemos un punto de inflexión, entonces la derivada es 0. Vamos a ver que también no existe. Pero uno dice, y estamos como en Fermat. Yo los quiero encontrar, los puntos de inflexión. Una vez que los tenga, bueno, sí, hermano, la derivada es 0 si la función es derivable. Punto, no me importa. Pero ¿cómo los encuentro? Entonces, los puntos de inflexión son máximos o mínimos de f', porque es donde la función f' cambia el crecimiento. Entonces, son máximos o mínimos de f'. Son, ya lo leí, son aquellos donde f' cambia su crecimiento. Así, los candidatos a ser puntos de inflexión serán aquellos puntos del dominio tal que, siendo la función continua, tal que la derivada segunda en esos puntos es 0 o no existe. Digamos, es exactamente lo mismo que para crecimiento. Los candidatos a ser extremos son aquellos puntos en los cuales la derivada de 0 no existe. Los candidatos a ser puntos de inflexión son aquellos en donde la función tiene que ser continua acá, donde la derivada segunda es 0 o no existe. Esos son los candidatos. Porque, insisto, los puntos de inflexión son donde f' cambia el crecimiento. Entonces, si son los f' donde los máximos son máximos o mínimos de f', porque son donde cambia su crecimiento, es el parangón que teníamos con f. Con f analizábamos f'. Ahora queremos máximos o mínimos de f', calculamos su derivada. Y f segunda. Es exactamente lo mismo, pero con derivada segunda. Y a estos puntos no tienen ningún nombre.
estos puntos, cuya derivada segunda es 0 o no existe, son candidatos a puntos de inflexión. No tienen nombre. Lo tenían con la derivada primera. A punto que derivada primera 0 o no existe se llaman puntos críticos, son candidatos extremos. Acá los puntos donde la derivada segunda es 0 o no existe son candidatos a puntos de inflexión, no tienen nombre por sí solos. Entonces acá se los remarco. ¿Por qué? Ustedes dirán, qué pesada, hace media hora que está diciendo lo mismo, porque cometen ese error. Y donde en algo teórico dicen que un punto de inflexión son aquellos donde la derivada segunda es 0 no existe, no lo remontan más. No lo remontan más. Entonces, los puntos críticos son estos candidatos extremos. Los puntos de inflexión son donde cambia la concavidad. Y el parangón con esto, con derivada segunda, son candidatos a puntos de inflexión y no tienen nombre. Ven que acá dice los puntos. Y el trabajito va a ser el mismo. Volvemos a este ejemplo, que era el que teníamos hoy, con intervalos de crecimiento y decrecimiento. Volvemos a ese. Vamos a encontrarle los intervalos de concavidad. Es decir, que tenemos que avanzar. Tenemos que buscar, hacemos lo mismo, pero con la derivada segunda. Los x tal que f la derivada segunda es 0 o no exista. Y esos x, al igual que cuando analizábamos crecimientos, nos va a subdividir el dominio en intervalos de igual concavidad. Es la misma idea. Entonces, que pueden ser distintos a los que tenía. Una cosa es, los críticos me dividen el intervalo en subintervalos de igual crecimiento. Los puntos en los cuales la derivada segunda es 0 o no existe, me dividen el dominio en subintervalos de concavidad, que tienen la misma concavidad, ¿sí? Es siempre cóncava hacia abajo, siempre cóncava hacia arriba en ese intervalo. Es decir, que no tienen por qué coincidir los intervalos de crecimiento con los de concavidad. Entonces, derivamos, la derivada primera daba esto, la derivada segunda, hacemos, factorizamos, igualamos a 0, esto era un polinomio, por lo tanto, siempre va a existir, x igual a 0 o x igual a 2. Es donde la derivada segunda es 0, existe en todos lados. Estos puntos son candidatos a ser puntos de inflexión. Entonces hacemos lo mismo. Tenemos el dominio, menos infinito, infinito. El 0 y el 2 me divide el dominio en intervalos donde la concavidad no cambia. De menos infinito a 0, de 0 a 2, de 2 a infinito. En este intervalo, si yo encontré bien estos puntos, la concavidad tiene que ser la misma, no puede haber un cambio. Porque aplicamos lo mismo. Si hubiera un cambio de concavidad, tendría un punto de inflexión. Y si tengo un punto de inflexión, ahí se cumple que la derivada segunda es 0 o no existe. Entonces, hacemos lo mismo. Buscamos un representante. Menos 1. Y evaluamos la derivada segunda, el signo. Da positivo, en este intervalo es cóncava hacia arriba. En este intervalo buscamos un representante, la derivada segunda da negativa, es cóncava hacia abajo. Quiere decir que si acá es cóncava hacia arriba y acá cóncava hacia abajo, este candidato resultó ser un punto de inflexión. Y al costado para la derecha de 2, el signo es positivo, es cóncava hacia arriba. Quiere decir que este candidato resultó ser un punto de inflexión. Los dos candidatos resultaron ser puntos de inflexión. Una cosa, fíjense, cuando hicimos los crecimientos, el 0 salió por derivada
0, y resultó ser un chasco, no era un extremo. Y ahora el 0 resultó ser un punto de inflexión. Lo que tienen que fijarse es esto, fíjense. Vamos a borrar todo. Si a mí me salió un crítico por derivada 0, no por no existencia, tengo un crítico que me salió de acá y no fue extremo, no fue un extremo, es decir, que resultó ser un candidato trucho, tiene que ser un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque si me salió por derivada 0, quiere decir que en ese punto, yo pongo x cubo porque es lo más fácil, en este punto, en este x que me salió acá, la pendiente de su recta tangente es 0. Quiere decir que tiene una tangente horizontal. Entonces uno dice, bueno, si alguien tiene una tangente horizontal, quiere decir como que se acostó, ¿no? Se acostó en un milisegundo, en un milímetro, pero en realidad no cambió el crecimiento, porque no me salió como extremo. Entonces, si la función venía subiendo, parecía que se acostó y no siguió bajando, tiene que haber cambiado la concavidad, porque la función es derivable. Entonces, cuando a mí un crítico, no los que salen por no existencia, no, eso no. Pero un crítico que sale por derivada 0 y no fue extremo, tiene que saltar en punto de inflexión. Ahora, un crítico que salió por no existencia de derivada no tiene por qué saltar en punto de inflexión. Entonces, ahí, quiero o no están las cosas separadas. Tienen que ser coherentes, porque si no, después no pueden hacer el dibujo. Eso es un detalle. Entonces, la idea es, bueno, yo ya tengo casi todos los datos para tirar una línea, unas líneas, un esbozo, y ver si puedo obtener la gráfica. Yo ya sé, con toda esta metodología, dónde la función tiene extremos relativos, dónde tendría absolutos, ya lo aprendimos, dónde tiene puntos de inflexión, es decir, que tengo las regiones de concavidad o convexidad, como quieran llamarlo. Pero ahora hay que ver cómo juntamos todo, porque está todo, parece todo separado. Entonces, y eso es lo que se llama análisis completo de función. Un análisis completo de función va a llevar esto. Dominio, asíntotas, retomamos las asíntotas. Regiones de crecimiento y extremos, es decir, los relativos y los absolutos. Y las regiones de concavidad y punto de inflexión. Una vez que yo tengo el dominio de la función, tengo sus asíntotas, tengo regiones de crecimiento y los extremos, relativos y absolutos, y tengo las regiones de concavidad y los puntos de inflexión, puedo dibujar con ciertos valores. Recuerden que cuando empezamos, supongo, yo les dije, bueno, salvo que sea una recta o una función que yo conozca, si yo digo, bueno, tengo lo que vale la función acá, lo que vale acá, lo que vale acá, ustedes atinan a lo bestia a decir, bueno, la función es esta. Uniendo como uno une en el jardín de infantes, ¿no? Entonces yo digo, bueno, no, a mí me están diciendo que la función pasa por esos puntos. Bueno, podría ser así. Por ejemplo. ¿O no? Sí. Entonces, uno sabe que teniendo esa famosa tablita XY,
Esto es cuando yo sé la forma. Cuando es una recta, pongo 3 puntos, me tengo que haber equivocado mucho para que 3 puntos me den alineados y no estén. Si es una parábola, puedo encontrar algunos valores sabiendo el eje de simetría. Pero después, conociendo valores de la función, que en este caso serían los rositas, no puedo saber. En cambio, ahora nosotros vamos a tener puntos que no son cualquiera. Estos puntos que vamos a tener acá van a ser nuestros extremos relativos y nuestros puntos de inflexión. Entonces, vamos a tener toda la información que necesitamos de acá a acá. Si crece cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces ahí sí podemos tirar una línea. Acá vamos a tener también la información. Si la función decrece, es decir, que estos puntos que tenemos acá tienen una cierta característica. Y eso nos va a permitir dibujar. Ahora, si esos puntos vienen de una tablita que nadie sabe por qué eligieron esos números, es más, uno elige esos números porque son los más fáciles, no sé nada qué pasa entre este punto y este. Ahora son otros números. Son los extremos relativos y los puntos de inflexión. Entonces la información la tengo. Esa es la diferencia. Entonces, fíjense. Me piden graficar esa función. Entonces, dice graficar 1 sobre x cuadrado menos 4. Lo primero que tengo que hacer, por supuesto, es el dominio. El dominio son todos los reales menos el 2 y el menos 2. A esta altura nos vamos a morir con esto. Asíntotas. Asíntotas conocemos 2, 3. Las verticales y las horizontales u oblicuas. Uno siempre intenta, cuando quiere hacer horizontales u oblicuas, hacer primero las horizontales. Porque si la horizontal me salvo de hacer esa cuenta espantosa que son las oblicuas. Entonces, límite infinito, como la función se extiende hasta infinito, lo puedo hacer. De esta función me va a dar 0. Lo mismo que a menos infinito. Entonces, igual a 0 es una asíntota horizontal a derecha e izquierda y chau, no tuve que hacer las oblicuas, festejo. Verticales. Recuerden que para las verticales era, si la función está definida de una sola manera, es decir, no es una función a trozos, los candidatos son los puntos que saco del dominio, porque no la puedo calcular. Así que en este caso serían menos 2 y 2. Tengo una asíntota vertical si al menos uno de los límites laterales, por derecha o por izquierda, se dispara, es no acotado, tiende a más o menos infinito. Entonces, calculo el límite a menos 2 por izquierda y me tiende a infinito. Para decir que es una asíntota oblicua, con esto me basta. Porque dice, al menos de un lado se te dispara. Pero como ahora vamos a dibujar, necesitamos saber el otro, porque necesitamos saber a dónde se va de cada lado. Eso se los dije yo cuando dimos asíntotas. Si me preguntan, menos 2, ¿es una asíntota vertical? Yo hago este límite, con que uno ya se me dispare, adiós. Pero cuando estamos graficando tenemos que hacer los dos porque tenemos que dibujar, entonces tenemos que saber de dónde viene del otro lado también. Lo mismo sucede, porque acá está a menos 2 por derecha y a menos 2 por izquierda. Menos 2 por derecha, tengo problema con eso, menos 2 por izquierda. Y a 2 por derecha y por izquierda. Insisto, con esto solo me hubiera bastado para decir que en menos 2 y en 2 hay asíntotas. Pero como vamos a dibujar, tenemos que hacer los dos lados. Que acá lo dice. Ya sacamos las asíntotas. Zafamos de hacer las oblicuas, así que a ponerse contentos. Regiones de crecimiento y extremos.
¿Por qué empezamos por eso y no por la concavidad? Y porque para sacar los crecimientos tenemos que analizar la derivada primera. ¿Y para qué? Para hacer las concavidades tenemos que analizar la segunda, entonces tengo que pasar por la primera, así que empezamos con la primera. Regiones de crecimiento y extremos. La derivada primera de esta función me da esto. Entonces uno dice, es 0 cuando esto es 0 y no existe cuando lo de abajo es 0. Pero lo de abajo es 0 en 2 y menos 2 y no están en el dominio. Conclusión, los puntos críticos va a ser donde esto sea 0. Es decir, menos 2x, 0, x vale 0. Ese es el crítico. Estos no son críticos porque no están en el dominio. Los puntos críticos dividen el dominio en regiones de crecimiento constante. El dominio está partido, el dominio es este, es decir, que tengo que meter el 0 acá, pero acá está partido, y fíjense que yo no pongo menos 2 acá como pongo acá. Esto está partido porque el dominio está partido, pero acá no va el menos 2. Meto el crítico acá, entonces hago menos 2, 0, 0, 2, y el otro está partido por definición. Analizamos los signos de la derivada primera, acá me dice positivo crece, acá positivo crece, porque a pesar de que acá no hay, el dominio está dividido y podría ser que acá tuviera un crecimiento y acá otro, porque como en menos 2 hay una asíntota, la asíntota puede cambiar el crecimiento, ¿sí? Puede irse para abajo de un lado y venir de arriba del otro, entonces la concavidad es distinta. Positivo, acá no, crece y crece, de 0 a 2 da negativo, el signo decrece, es decir que acá crece, decrece, acá alcanza un máximo local, y en este intervalo da negativo, es estrictamente decreciente. Intervalos de crecimiento, crece, crece, decrece, decrece. Extremos locales, f de 0 igual a menos un cuarto. Ahí ya tengo analizado. Ahora vamos a ver cómo juntamos todo. Regiones de concavidad y puntos de inflexión. Tengo que analizar lo mismo, pero con la derivada segunda. Derivo 2 veces. Bueno, da esto, créanme. Esta derivada nunca se anula. Tengo que ver dónde la derivada segunda es 0 o no existe. Otra vez, no existe donde este cociente tiene el denominador 0. Hace 0 en 2 y menos 2 que no están en el dominio. Entonces tengo que ver cuándo es 0. Esto nunca es 0, porque esto es un número al cuadrado que da positivo, por 3 va a dar positivo, más 4 va a dar positivo, por 2 va a dar positivo. Este número de acá es positivo. Entonces, no va a haber puntos de inflexión, porque no hay candidatos. Si hubiera puntos de inflexión, hace que esto sea 0 o no exista. Si no hay, no hay. Pero ¿qué sucede? El dominio está dividido. No hay subdivisión del dominio, pero el dominio ya está subdividido. Entonces puede que en estos, digamos, si yo tuviera los reales y no encuentro candidatos a puntos de inflexión, es decir, digo, no hay puntos de inflexión, entonces sí, siempre es cóncavo hacia abajo, siempre es cóncavo hacia arriba, porque el dominio es un todo. O estuviera hablando del intervalo menos 8 o 73. Pero el dominio, otra vez, los candidatos dividen al dominio en subdominios de concavidad que tienen la misma concavidad. No hay candidatos, pero el dominio está dividido, por lo tanto puede cambiar la concavidad. Entonces analizo y no pongo nada acá porque no hay puntos, no están en el dominio. El signo de la derivada segunda es positiva, es cóncava hacia arriba. En este, el signo de la derivada segunda es negativo, es cóncava hacia abajo. Y acá, el signo de la derivada segunda es positivo, entonces es cóncava hacia arriba. ¿Hay regiones de convexidad o concavidad? Sí. ¿Hay puntos de inflexión? No. Porque me están determinando estas regiones de concavidad las asíntotas.
y no puntos del dominio. Ahí encontré eso. Digo, bueno, ya tengo las regiones de crecimiento, sé que no tengo puntos de inflexión, tengo regiones de concavidad, ¿m? Y tengo un extremo local. Ahora me faltaría ver, hay que juntar todo. Y ya sabemos que el límite a los extremos se va a 0. ¿Sí? Eso ya lo sabemos porque sacamos asíntota horizontal. Entonces, ahora hay que juntar todo. Fíjense, cuando hicimos los extremos, nos quedó que de menos infinito a menos 2 decrece, de menos 2 a 0 crece. Ah, no, crece acá. Empiezo otra vez. De menos infinito a menos 2 crece, de menos 2 a 0 crece. En 0 hay un máximo local. En 0, 2 decrece, en 2 infinito decrece. Y después encontramos que de menos infinito a menos 2 es cóncava hacia arriba, de menos 2 a 2 es cóncava hacia abajo y de 2 a infinito es cóncava hacia arriba. ¿Cómo juntamos esto? Agarramos todos los puntos que hay de división. Era el 0, el menos 2 y el 2, que están abiertos, pero no importa. Y decimos, bueno, de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 0, digamos, lo que quiero decirles es esto, vamos a poner algo que me haya dado puntos de inflexión para que lo entiendan mejor. Miren, a mí me dice, este punto y este punto me dividieron en regiones de crecimiento. Y este punto y este punto eran, esperen que voy a estirar esto sigue, regiones de convexidad. Eso es lo que tengo hasta el momento. Entonces uno dice, bueno, agarrá el dominio y dividí hasta acá, de acá a acá, de acá a acá, y de ahí a ahí, y de ahí a ahí. Y analicemos qué le pasa a la función acá. Si crece y qué concavidad tiene. Y eso lo tenemos todo en la tabla anterior. Pasa que en la tabla anterior tenemos que el 0 lo partió y nada más. Teníamos como dominio menos 2, abierto, ¿no? Bueno, no me va a dar. Teníamos el 0 y teníamos el 2. Eso es lo que teníamos. Entonces dice, bueno, mire de acá a acá, mire de acá a acá, mire de acá a acá y mire de acá a acá. ¿Qué datos tiene? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Menos infinito, menos 2, menos 2, 0, 0, 0, 2, 2 infinito. Entonces digo, bueno, de menos infinito a menos 2, miro acá, estrictamente creciente. Y miro acá, cóncava hacia arriba. Bien. Pongo la información que tengo acá. De menos 2 a 0. De menos 2 a 0 es creciente, menos 2 a 0 está acá. En este intervalo es cóncava hacia abajo. Acá tenemos un máximo local. De 0 a 2 es estrictamente decreciente, 0, 2 sigue estando acá, es cóncava hacia abajo. 2 a infinito, estrictamente decreciente, cóncava hacia arriba. Entonces, en una tabla tengo todo, los crecimientos y las concavidades. Entonces, ahora sí puedo dibujar. Para dibujar, recuerden, teníamos asíntota horizontal en 0, derecha-izquierda, y teníamos las asíntotas verticales y los límites uno marca con una rayita acá, porque dice viene de acá, se va para acá, se va para acá abajo y acá viene de acá arriba. Entonces uno intenta dibujar esto y va a decir, de menos infinito a menos 2, crece, bien, porque cuando termina el intervalo se fue a infinito. Y es cóncava hacia arriba.
Entonces, y tiene asíntota horizontal acá. Entonces va a tener esta forma, así. Como si fuera una hipérbola. Ahora uno mira acá, menos 2/0, acá. Crece, menos mal, porque viene de acá. Va a 0, que creo que valía menos 1/4. Cóncava hacia abajo. Bien, va así, con esta forma. ¿Qué le pasa de 0 a 2? Decrece, menos mal, porque se va para acá. Y es cóncava hacia abajo, es decir, que esto va a ser así. Como si fuera una parábola, así. ¿Qué le pasa de 2 a infinito? Decrece, menos mal, porque viene de acá. Y es cóncava hacia arriba, entonces va a ser esto. Es decir, que va a ser esto. Ay. Y eso es un estudio completo de función. Ahora bien, si yo me equivoco, me tendría que equivocar muy parejo para que todo esto yo lo pueda dibujar. Fíjense acá, de 2 a infinito. Vamos a suponer que yo me equivoqué y me dio creciente. Y uno mira esto y dice, no puede ser creciente porque viene de acá. ¿A dónde va a crecer si viene de infinito? Tiene que decrecer. Entonces uno dice, o calculé mal la asíntota y en vez de venir de acá, viene de acá abajo, o le pifié en el crecimiento. Cuando uno junta todo y todo coincide, no es 0 la probabilidad, pero es muy baja que uno se haya equivocado. Equivocarse en un estudio de función y que después todo pegue, no. ¿Mm? Entonces, esto pegó, así que eso. Fíjense que no me interesan los valores, me interesa la forma, a dónde se va. No me interesa si acá esto está diagramado en 5, esto vale 1,5 y realmente vale esto o vale más alto. No me interesa, la idea es tirar la forma, nada más. Solo puse este valor, que yo sabía que valía menos 1/4. Bueno. Hay otro criterio, pero esto es para extremos, ¿eh? Lo damos a lo último porque es un criterio que no siempre se puede aplicar, como les dije hoy. El que siempre se puede aplicar es el criterio de va primera, que es el que vimos. Crecimientos, signo de va primera, ese se puede aplicar siempre. Este es otro criterio para clasificar crítico, pero tiene ciertas hipótesis. Fíjense, sea f una función tal que la derivada es 0 y cuya derivada segunda existe. Tiene un crítico por 0 y admite que la derivada segunda existe en ese punto. El criterio va a primera no. Dice, tome los puntos donde la derivada 0 no exista y empiece a analizar. Y cuya derivada segunda existe en un intervalo abierto que contiene el punto. Entonces, evalúo la derivada segunda en ese punto. Si es mayor a 0, quiere decir que ahí hay un mínimo. Y si la derivada segunda en ese punto es menor a 0, quiere decir que es un máximo. Ahora, si la derivada segunda en ese punto es 0, el criterio no decide. Es decir, que no me sirve. Lo que tiene este criterio es repiola. Evalúo la derivada segunda en un punto y no tengo que andar haciendo intervalos de crecimiento y todo. Pero cuando se puede aplicar. ¿Qué errores cometen cuando uno les pregunta el criterio de derivada segunda? Dicen, el criterio de derivada segunda dice que si la derivada segunda en el punto es 0, entonces, es mayor a 0, entonces tengo un mínimo. Y no dicen que es un crítico, sino parece que en todos los puntos donde la derivada segunda sea positivo, tiene mínimo. Se tragan las hipótesis. Y empiezan a buscar roña en un teórico. Entonces, ojo, este es piola si cumple todo eso. Si tengo un crítico que no existe la derivada, esto no lo puedo aplicar. Porque si no existe la derivada primera, menos va a existir la segunda, ¿no? No lo puedo aplicar. Y si tengo un crítico por 0 y la derivada segunda no existe en ningún intervalo que contenga el punto, perdimos también. Entonces, ojo,
Este, obviamente, desde el punto de vista teórico es tomable, ahora vamos a ver la definición, la demostración, pero desde el punto de vista práctico, yo les recomendaría que siempre utilizaran el criterio de va primero. Y recordar que si esto se les toma en un oral o en un escrito, tienen que poner las hipótesis porque si no, no tiene ningún sentido. Pues vamos a ver la demostración. Tenemos que, bajo estas hipótesis, si la elevada segunda en el crítico es mayor a 0, entonces dice que hay un mínimo. Entonces vamos a suponer que la elevada segunda es mayor a 0. ¿Qué querría decir? La elevada segunda, ¿qué es? El límite cuando h tiende a 0 de f' en c más h menos f' de c sobre h. La hipótesis es que esto es 0. Entonces, todo esto es igual al límite de f' de c más h sobre h. Y esto me está diciendo que es mayor a 0. Sea h positivo, porque esto es un límite, así que h positivo y h negativo. Si h es positivo, está diciendo que este límite es mayor a 0 y este numerito es positivo. Conclusión, esto de arriba tiene que ser positivo, porque si no me daría negativo. Entonces, f' en c más h es positivo. Tengo c y c más h, porque h es positivo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la derivada en todos estos puntos es positiva. Es decir, que la función crece acá. Ahora, si tomo h negativo, me estoy yendo para este lado, porque le estoy restando al número. Si h es negativo, esto tiene que ser negativo porque la cuenta me dé positivo, que es la hipótesis que tengo. Entonces, acá la derivada es negativa. Es decir, que la función decrece. Tengo este punto, la derivada acá es negativa, decrece, y la derivada de este lado crece, crece. Es mayor a 0, la función crece. Decrece, crece, acá hay un mínimo, que es lo que hay que demostrar. Lo mismo si quisiera probar el signo de la otra, de la negativa. Como les dije al principio, si la derivada segunda es 0, el criterio no se puede aplicar. Sería el caso de tener un punto del dominio que sea crítico, candidato a extremo y a la vez candidato a ser punto de inflexión. En el ejemplo este, fíjense, en este que estábamos acá, el 0 hace que la derivada sea 0 y hace también que la derivada segunda sea 0. Ya lo vimos acá. En este caso, de este ejemplo que vimos, no podemos haber aplicado el criterio de derivada segunda, porque teníamos un crítico por 0, pero anulaba la derivada segunda. Entonces el criterio no decidía. ¿En qué moríamos? En el criterio de derivada primera. Entonces, esto es más piola, pero no se puede aplicar siempre, como les dije, y además tienen que cumplir hipótesis. Entonces, lo que yo recomiendo es aprendan a hacer y clasificar extremos por la derivada primera, y este criterio ténganlo en cuenta para la teórica, porque se les puede tomar, es otra manera. Pero desde el punto de vista práctico, les llega a dar encontrar estos puntos que son puntos críticos truchos, porque no son extremos, pero anulan, como yo les dije, si la derivada vale 0 y es un trucho, tienen que anular la derivada segunda, tiene que ser un punto de inflexión. No van a poder aplicar esto. Entonces van a utilizar un criterio que a veces lo van a poder aplicar y a veces no. Entonces, desde el punto de vista práctico, aprendan el de la derivada primera. Y este no lo descarten para la teórica. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. El único que tengo vivo. Los demás están todos muertos. Nadie habla. Bueno.
creo que es suficiente porque ahí con esto terminamos las aplicaciones de las derivadas. Ya está. Aplicación de la derivada, vimos, puedo calcular la recta tangente, puedo calcular la normal, puedo hacer diferencial, lo aplicamos a elasticidad y después lo aplicamos a límite porque vimos la regla del L'Hopital, que tiene sus hipótesis, pero a veces se puede aplicar. Y ahora la aplicamos para poder graficar una función o hacer un análisis completo de una función, encontrando los extremos, los puntos de inflexión. La derivada obviamente tiene infinitas aplicaciones, pero bueno, estas son las que ustedes necesitan. ¿Por qué necesitan tener un análisis de función? Porque en estadística o en cualquier cosa que quieran hacer, van a tener datos. Y los datos son datos aislados. O tengan una gráfica y van a decir, ah, mira, de acá crece, el máximo lo toma acá. Uno va a saber eso. Sirve para analizar gráficos, estén hechos o los tengan que hacer ustedes. Entonces, ahora lo que hay que empezar a hacer es, esto es charla, no es teoría. Teníamos, esperen que no sé ni qué color tengo puesto. Bueno, dale. Negro. Teníamos una función y encontramos su función derivada. Y una vez que encontramos, derivamos con reglas, con todo lo que aprendimos, y encontramos una función. Y vimos sus aplicaciones. Aplica, vamos a poner, bueno. Ahora vamos a comenzar a hacer el proceso inverso, que se llama integrar o integración. Y vamos a ver sus aplicaciones. Es decir, nosotros antes teníamos una función y nos decían encuentre la derivada. Genial. Aprendimos, la derivada tiene su límite, bueno, pero después nos enseñaron con reglas, sacamos la conclusión de que a veces tenemos que usar la definición, pero no siempre, bueno, bla, bla, bla. Ahora me van a dar esto y me van a decir, dígame derivada de quién fue. ¿Sí? Proceso más complicado. Es más fácil derivar cuando tenemos las reglas. ¿Por qué? Porque son reglas. Derivada de una suma de la derivada. Un producto derivada de la cadena, que podría ser la regla más complicada. Y sabemos bien, y se los he dicho cuando dimos derivadas, que las derivadas por definición son por lo general complicadas, y cuando se les toque derivada por definición, en realidad no van a ser derivadas complicadas, sino que se va a tomar más desde el punto de vista teórico, que cuando tengo una función partida, en los extremos donde se parte, tengo que aplicar definición. Pero por ahí la derivada es una pavada por definición, no les va a tocar un embrollo. Si no, no siempre. Por lo general es muy complicado sacar la derivada por definición. Acá vamos a aprender a integrar, vamos a tener reglas también. La única diferencia, una de las diferencias que hay es que, como les dije recién, el proceso de integrar es más complicado y no está tan reglado.
Cuando yo hago derivada, yo ya sé por las reglas lo que tengo que hacer. Punto. Cuando integremos, vamos a ver métodos de integración, van a haber 2 nada más de los 400.000 que hay, 2. Pero la diferencia que tiene el proceso de integración es que yo tengo que decidir cómo lo hago. A veces tengo que aplicar un método y atrás tengo que aplicar otro. A veces tengo que aplicar 3 veces el mismo método en forma consecutiva. Y eso no se los va a decir nadie. Tienen que decidirlos ustedes. A veces se les va a decir, integre aplicando método de partes. A veces se les va a decir, integre aplicando métodos de sustitución. Y a veces les van a decir, integre, hermano. Arréglatela como pueda. Entonces, el proceso de derivar es más, se podría decir, mecánico una vez que tengo las reglas. Como ya les he dicho, derivar aprende todo el mundo, a la larga. Después no tienen ni idea las aplicaciones, ¿no? Pero bueno, a derivar aprenden. El que recursa a derivar sabe. Después no sabe para qué lo quiere. Y ahí por eso recursa. Ahora, integrar lleva más tiempo, tienen que hacer más integrales, porque tienen que aprender y tienen que tomar decisiones. Entonces, por eso se torna más complicado. No tan mecánico. Y después de ver eso, vemos algunas aplicaciones, las integrales definidas, de lo que fue. Hay 3 tipos de integrales, pero eso lo vamos a ver la clase que viene. La clase que viene comenzamos con... ¿qué estoy haciendo? Ahí está. Comenzamos con este proceso inverso, que insisto, préstenle más atención porque no todo el mundo aprende a integrar. Porque hay que llevar más tiempo. ¿Es más complicado? No. Es complicado en el sentido de que ustedes tienen que decidir qué hacer. Y eso se aprende con práctica, no se aprende ni mirando ni nada. Las reglas de derivación son fáciles. Pero acá son los métodos, uno es simpático, el otro no, pero uno lo puede aplicar y no llegar a ningún lado, y tiene que darse cuenta porque no puede llegar a ningún lado. Digamos, en los métodos de integración uno les dice, como les dicen, límites. Puede ser totalmente legal lo que estás haciendo, en un límite, multiplicar por un 1 disfrazado, es legal. Ahora, si no multiplicas o no disfrazas el 1 acorde a lo que es legal, pero no llegas a nada. En integración es lo mismo. Uno puede aplicar un método, estar bien aplicado al método y no llegar a nada. ¿Por qué? Porque tendría que haber hecho otra cosa primero. Y eso es lo que hace complicada integración. Tomar decisiones. Y eso se aprende laburando. Así que el miércoles que viene empezamos con ese proceso. Vamos a ver qué se entiende por integración, el concepto de primitiva, vamos a retomar un poco el teorema de valor medio, por las infinitas primitivas, y después vamos a mirar reglas, integral de una suma de las integrales, todas esas cosas, y después vamos a empezar con los métodos. Y vamos a dividir desde el principio los 3 tipos de integrales que tenemos: indefinidas, definidas e impropias. Las impropias son horribles, lo lamento, pero son horribles, son las más complicadas. ¿Sí? Porque esas son difíciles, hay que hacer 3 cosas para calcularlas. Son pesadas como ellas solas, pero bueno. Es como que incluye a las demás en un sentido de laburo. Pero bueno, eso lo vamos a ver, vamos a empezar a verlo el miércoles. Recuerden que los que siguen en promoción, el práctico entra igual que el regular, pero al toque dan el teórico y el teórico tiene toda la teoría y toda la práctica. Por eso no hay que quedarse en esta parte. Si alguien conoce a alguno que va a regular, bien, los de regular llega un momento que se estancan, porque por lo general terminan la materia después del parcial. ¿Por qué? Porque no se toma todo.
A ustedes se les va a tomar impropias, ecuaciones diferenciales, dos variables, todo lo que viene atrás en el teórico práctico. El práctico va a coincidir con el que le toman al regular. Entonces no hay que quedarse. ¿Mm? Así que bueno, ahora en un rato les subo esto. Marcela me acaba de decir que hay que arreglar 2 notas, que no sé, porque me escribió al WhatsApp y dice, porque estás dando clase te lo escribo, pero lo leí rápido porque me sale acá en la máquina. Así que ahora me voy a fijar qué notas tengo que cambiar. Pero dice que 2 notas que es un 4, un 5, no sé qué me dijo. Ahora me fijo. Así que por ahí cambio el archivo del Classroom y pongo lo que ella me arregla. Bueno, así que ahora les subo este archivo y bueno, listo. Estudien, no se queden, los que están en promoción no pierdan el ritmo. Perder la oportunidad en esta materia de promocionarla es perder mucho. No hay por qué comerse el final de esta materia. No los quiero asustar, pero ya lo deben saber, no es algo que a la mayoría que haya pasado le guste pasar ese momento. Es complicado, no es porque seamos más malos en un final. Es muy complicado, tienen que quedar todos juntos. ¿Mm? Bueno, chicos, nos vemos el miércoles. Y empezamos con profe. internet. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos el miércoles. Chao, profe. Chau, chau.